Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de Seamos mejores maestros. Bueno, y espero pues que esto te pueda brindar una ayuda para todos los que tienen partes. Recuerden que hay 3 partes para esta presentación. Vamos a empezar. Entonces, nos vamos con la primera presentación de la sección Seamos mejores maestros. Y en la primera parte de esta sección vamos a lo que nos pide nuestra guía de actividades. Es una predicación informal donde dice que presentemos y analicemos un video de la jw.org en el idioma que la persona prefiere, pero no lo ponga. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra preparación. En la predicación informal, la situación: estás en un parque, ves a un hombre sentado en un banco leyendo el libro y al acercarse notas que está leyendo en otro idioma. Tal vez pudiera ser otro idioma asiático o inglés, bueno, ya es de tu preferencia. Tienes que tener también pues para hacer esta presentación quizás un libro o un periódico en ese idioma. Y después empiezas entonces diciendo: hola, buenos días, me llamo, dices tu nombre. Me llamó la atención su libro, parece que le gusta mucho la lectura. Yo también estoy compartiendo un mensaje de ánimo de la Biblia hoy. ¿Le gustaría escuchar un versículo breve que habla sobre la paz y la tranquilidad? El hombre con una leve sonrisa dice: buenos días, sí, claro, me gustaría escucharlo. Ahora tú dices: gracias. Este versículo está en el Salmo 55:22, donde dice, y lees el texto bíblico y después dices: este es un recordatorio de que podemos confiar en Dios, especialmente cuando enfrentamos preocupaciones o dificultades. El hombre, asienta con la cabeza y dice: eso suena muy bien. Creo que es importante creer en algo en lo que uno puede confiar. Tú dices: es cierto, a muchas personas les da consuelo saber que no están solas en sus dificultades. Por cierto, noto que está leyendo y ahí dices el nombre del libro o el idioma. Por ejemplo, noto que está leyendo en japonés, en inglés, en portugués. Y después dice: ¿ese es su idioma principal? La persona ahora dice: sí, lo es. Prefiero leer en mi idioma nativo. Entonces tú dices: entiendo, me alegra saberlo. De hecho, tenemos videos en su idioma que habla sobre lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Le gustaría verlo? El hombre dice: claro, me encantaría verlo en mi idioma. Genial, dices tú. Aquí lo tengo. Luego le paso el enlace para que pueda ver más videos en su idioma. Muestras el video en su idioma en el dispositivo y le ofreces el enlace para que vea más tarde. Luego dices: espero que este video le sea de mucha ayuda. Si tiene alguna pregunta en cuanto al reino de Dios y lo que va a hacer en el futuro, podríamos conversar más sobre estos temas. Estaría encantado de hablar con usted. El hombre dice: muchas gracias, me gustó el video y aprecio que me lo hayas mostrado en mi idioma. Y tú, para despedirse, dice: me alegra mucho escucharlo. Aquí tienen el enlace por si quiere ver más videos o leer artículos en su idioma. Que tenga un buen día. Claro, y le dejas ahí una tarjeta de contacto de la jw.org. Muy bien, y con esto pues terminamos la primera presentación. Nos vamos a la segunda presentación, punto 5, empiece conversaciones, de casa en casa, sea adaptable
y cambie lo que tiene pensado decir cuando la persona le diga que no cree en Dios. Bueno, vamos a ver cómo nos va y empezamos entonces. La situación: llamas a la puerta de la casa de una señora, la señora abre y después de presentarte, comienzas a compartir el mensaje bíblico. No te olvides presentarte, por ejemplo, decir tu nombre, saludar primero, decir tu nombre y después dices: hola, buenos días, me llamo, estoy compartiendo un mensaje de esperanza basado en la Biblia. Hoy en día, pues muchas personas se preocupan por el futuro y la Biblia nos ofrece consejos que pueden ayudarnos a encontrar paz interior. Por ejemplo, en el Salmos 83:18 se menciona el nombre de Dios y cómo Él puede ayudarnos y tú te quedas ahí. Y la señora interrumpe adecuadamente, educadamente, le dice: lo siento, pero yo no creo en Dios. Entonces tú sonríes y te muestras comprensivo, dices lo siguiente: entiendo. Muchas personas hoy en día sienten lo mismo por diversas razones. Por ejemplo, todos enfrentamos circunstancias que nos hacen cuestionar las cosas, ¿verdad? Pero dejando a un lado la cuestión de la fe, algo que todos podemos estar de acuerdo es que todos pues buscamos tener paz y un sentido de propósito en la vida. La persona dice: sí, eso es cierto. A veces es difícil encontrar tranquilidad con todo lo que sucede en el mundo. Tú dices: así es. De hecho, pues muchos encuentran útil hablar sobre temas como enfrentar el estrés, cómo construir relaciones más fuertes o cómo manejar los desafíos de la vida, independientemente de sus creencias. ¿Ha encontrado, por ejemplo, algo en particular que le ayude a mantenerse tranquilo en medio de las dificultades? La persona dice: bueno, trato de enfocarme en las cosas positivas y cuidar de mi familia. Eso me ayuda mucho. Tú dices: eso suena sabio. Cuidar de los seres queridos y enfocarse en lo positivo son cosas muy valiosas. Si le interesa, también tenemos artículos y videos que hablen sobre cómo encontrar la paz y propósito en la vida, sin necesidad de enfocarse en las creencias religiosas. ¿Le gustaría que le comparta uno? La persona dice: bueno, si tiene algo que no esté centrado en la religión, pues estaría dispuesto a verlo. Y ahora, tú dices: claro, entiendo perfectamente. Justamente tengo un tema que habla sobre el estrés. Es práctico y podría ser de su interés. ¿Puedo mostrárselo o dar el enlace para verlo cuando le convenga? La señora dice: gracias, me gustaría pues verlo más tarde. ¿Puedes dejarme el enlace? Por supuesto, aquí tiene el enlace. Si alguna vez pues desea conversar más sobre cualquier otra cosa, pues estaré encantado de regresar. Espero que tenga un tranquilo día. Muy bien, ya vamos 2 y ahora vamos por la tercera parte. La tercera parte es sobre haga discípulos, entonces es un curso bíblico. No hay que hablar demasiado. Bueno, solo vamos a hacer una pequeña conversación y empezamos entonces. Tú empiezas diciendo: vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante: la relación entre Jesús y Jehová. Y aunque muchas personas creen que Jesús es Dios Todopoderoso, pues la Biblia enseña algo diferente. Veamos algunos textos que nos ayudan a entender mejor la posición de Jesús en relación con Jehová. Claro, el estudio del punto 4 la mayoría son textos. Así que, pero primero hay que ver un video. Entonces tú sigues diciendo: bueno, antes de profundizar en los textos bíblicos, quiero que veamos juntos un breve video titulado Jesucristo es Dios. Y este video pues nos ayudará a entender lo que enseña la Biblia sobre este tema y simulan en este caso ver el video. Después de que observan el video, tú sigues diciendo: ¿qué te pareció el video? ¿Hubo algo que te llamó la atención? El estudiante dice: me gustaron las pruebas que presenta el video.
y algunos textos bíblicos que me pudieran ser útiles para hablar con las personas. Tú dices, ahora vamos a leer algunos textos de la Biblia que explican más sobre la relación entre Jehová y Jesús. El primero es Lucas 1, 30 al 32. Lo lees y lo lee el estudiante. Dice el texto, dice, y empieza a leer el estudiante el texto. Después tú dices, este pasaje describe pues cómo el ángel Gabriel le habla a María sobre el nacimiento de Jesús. Pero según el texto, ¿qué relación existiría entre Jesús y Jehová, quien es llamado el Altísimo? El estudiante responde, bueno, aquí dice que es el Hijo del Altísimo. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, va a ser un estudio breve, dice. Ahora pues veamos otra prueba. En Mateo, el capítulo 3, el versículo 16 al 17. Asimismo el estudiante dice, está bien, voy a buscar el texto para leerlo. Y tú dices, basándote en la pregunta, ¿qué dijo la voz desde el cielo cuando se bautizó Jesús? El estudiante dice, bueno, ahí también se mostró la relación entre Jehová y Jesús. Este es mi Hijo, el amado, Él tiene mi aprobación. Tú dices, justamente aquí, después del bautismo de Jesús, se escucha la voz del cielo. ¿Qué dijo esa voz? ¿Y quién crees que era? El estudiante dice, la voz pues era de Jehová, quien reconoció a su hijo amado. Entonces, tú mencionas, todavía tenemos dos textos. El primer texto es Juan capítulo 14, el versículo 28. Ahora lo voy a leer yo. Lees el texto tú mismo y después dice, en este texto Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Según tu comprensión, ¿quién es mayor y tiene más autoridad? ¿Un padre o su hijo? ¿Y qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, Jesús está reconociendo que Jehová es su Padre. Y lo que quiso decir es que Él tiene una autoridad superior. Y la otra pregunta dice que quiso decir Jesús cuando llamó a Jehová Padre. El estudiante dice que bueno, Jesús sabía que Jehová tiene más autoridad y lo reconocía como su creador. Ahí vemos entonces que Jesús y Jehová son seres distintos. Tú dices, terminemos de leer el texto de Juan capítulo 12, el versículo 49. El estudiante ahora dice, está bien, el texto dice lo siguiente. Tú dices, aquí Jesús menciona que no habla por su propia cuenta. ¿Crees que Jesús pensaba que Él y su Padre eran la misma persona? ¿Qué piensas de lo que dicen aquí? El estudiante dice, bueno, los textos muestran que Jesús siempre actuaba bajo la dirección de Jehová, lo que muestra que Él no se consideraba un igual a Él. Tú dices, hemos visto que la Biblia pues enseña que Jesús es un ser poderoso, pero que no es el Dios todopoderoso. Jesús es el Hijo de Jehová y reconoce su autoridad superior. ¿Cómo te hace entender mejor esta relación entre Jesús y Jehová? Bueno, me gusta seguir investigando, es lo que dice el estudiante. Aprendo mucho más sobre este tema. Tú mencionas, para terminar, bueno, ahora pasemos al punto número 5. Y como ves, pues con esto terminamos nuestra presentación y espero pues que estas te puedan ayudar para que puedas participar en esta parte o para preparar tus partes. Nos vemos a una próxima ocasión.